vamos a hablar de en qué consiste eh, una suspensión, la diferencia que hay entre una suspensión y una dilución. Cuando nosotros hablamos de una suspensión es un sistema de una mezcla heterogénea. Es decir, en ese caso nosotros nunca vamos a tener una solución. Cuando hablamos de una suspensión es, por ejemplo, cuando nosotros vemos que quedan separadas las sustancias, aparte nos queda el soluto y aparte nos queda el solvente. Es decir, vemos dos fases como tal, o tres fases, o más fases, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de una suspensión, vemos que la mezcla es heterogénea y en ese caso esto no es una solución. Cuando hablamos de una suspensión, por ejemplo, cuando hablamos de los jugos, si hablamos de un jugo y yo dejo reposar el jugo, pensemos en el jugo del almuerzo o en un jugo de botella. Cuando ustedes compran un jugo de botella, generalmente tienen que agitarlo antes de consumirlo. ¿Por qué razón? Porque siempre vemos que en el fondo nos va a quedar parte de ese saborizante del jugo como tal. Entonces uno siempre tiende a agitarlo antes de consumirlo. Entonces esa es una suspensión. Otro caso es, por ejemplo, en el jugo que les decía a la hora del almuerzo, cuando ustedes sirven el jugo y lo dejan reposar, luego ven que queda separado. Entonces, si yo lo veo separado, automáticamente es una mezcla heterogénea y a eso los llamamos suspensiones. Hay unos medicamentos que también se les llaman suspensiones, entonces igual, si hay que agitarlo antes de consumirlo, por tanto, eso no es una solución. Vamos a ver ahora qué es una dilución. Dilución es muy diferente a disolución. Si yo hablo de disolución, la disolución es como si habláramos de la misma solución que hemos hablado. Y la dilución es muy diferente a eso. Vamos a ver por qué razón. Una disolución es cuando yo preparo una solución a partir de un soluto y un solvente que inicialmente estaban separados. Muy bien, eso es una disolución o una solución, cuando yo tomo un soluto y un solvente y preparo la solución. Listo. Una dilución es cuando yo ya tengo una solución, pero le voy a agregar un poquitico más de solvente. Por ejemplo, si ustedes tienen una bebida que es muy dulce, entonces, le agregan un poquitico más de agua o más de solvente para poderle disminuir esa cantidad de dulce. Entonces, ahí yo ya no hablo de una disolución, sino que hablo de una dilución. Entonces, veamos aquí este ejemplo, ¿no? Un ejemplo cotidiano es el que se ve cuando preparamos el té, ese té, esa bebida de té en polvo, ¿no? Aquí, primero, si yo tomo el té en polvo, son tea, por ejemplo, y lo disuelvo en el agua, ahí estoy teniendo una disolución o una solución. Listo. Pero si yo llego y lo pruebo y veo que está muy dulce, entonces tengo que diluirlo. Es decir, ahí ya hablo de la dilución. Es decir, ya lo tengo preparado, pero me quedó muy dulce, entonces le agrego un poquitico más de agua o voy a rebajarlo con agua para que no me quede tan dulce. Y ahí entonces hablamos de una dilución. Entonces, eso es para tener claro lo que es la disolución y la dilución. Cuando hablamos de la dilución, este proceso de dilución puede tener un proceso físico o puede ser por procesos químicos, ¿no? Físico es cuando no hay, ahí es cuando hablamos de fuerzas como los puentes de hidrógeno, la interacción dipolo-dipolo o las fuerzas London, para que haya esa transformación de las sustancias. Pero cuando es una dilución química, entonces aquí ya debe haber una reacción entre el soluto y el solvente, para que de esa manera ya tengamos vayamos a tener una dilución química, ¿no? Bueno, en este punto voy a, voy a compartirles un video relacionado con esta parte de las disoluciones. Bueno, vamos aquí.
Ok, vamos a ver esta dilución del cloruro de sodio en agua y quiero que veamos cómo serían las moléculas si nosotros en realidad pudiéramos ver este fenómeno, ¿no? Este proceso. Muy bien, aquí vamos a ver que tenemos un beaker o un vaso de precipitado. Cloruro de sodio. Aquí vamos a ver la molécula de agua. Vean aquí un minutico. Aquí tenemos, estos serían los dos átomos de hidrógeno y este sería el átomo de oxígeno. Esta es la forma que tiene la molécula de agua si nosotros en realidad pudiéramos verla. Bien, entonces aquí tendríamos muchas moléculas de agua en ese caso, ¿no? Ahora vamos a agregarle un poquitico de sal, cloruro de sodio o sal de la que normalmente utilizamos. Existen una gran cantidad de sustancias iónicas. Una de ellas es la sal de mesa, cloruro de sodio, que tiene estructura cristalina. Cuando nosotros vemos esa sal, la vemos como pequeños cristales. En esos cristales, si nosotros pudiéramos observar, tendría esta estructura. Esta sería la estructura del cloruro de sodio o de los cristales de sal. Estos que ustedes ven acá de color rojito, estos serían los átomos de sodio y estos que vamos a ver acá de color verde serían los átomos de cloro. Y de esta forma es que tenemos el empaquetamiento de esos átomos para poder formar esas moléculas de cloruro de sodio que más adelante nos vienen a formar nuestros cristales de cloruro de sodio. Muy bien. Cuando tomamos esos átomos que nosotros vemos, normalmente sabemos que el sodio es el catión y el cloro viene a ser el anión, ¿no? Y esa es la forma como se empaquetan en realidad cada una de esas moléculas para poder llegar a formar el cristal. Los polos positivos de la molécula de agua atraen a los iones con carga negativa, aniones, mientras que los cationes, iones con carga positiva, son atraídos por el polo negativo de la molécula de agua. Bien, aquí observemos. Veamos acá, el oxígeno del agua tiene carga negativa. Entonces, este viene negativo y nos va a sacar a los cationes del cloruro de sodio para poder realizar ese proceso de disolución, es decir, para poderlo disolver. Esto es más o menos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver en realidad lo que ocurre con las moléculas en el momento en que hacemos formamos una solución, esto sería lo que nosotros podríamos ver. Entonces, observen acá que el oxígeno del agua, que es el anión, se une con el catión del cloruro de sodio. Y en el caso anterior, que nos explicaba aquí en esta partecita del video, veíamos cómo el hidrógeno, que son los que tienen la carga positiva, venían y arrancaban al cloro, que viene a ser el anión. Entonces, el hidrógeno, que es el catión del agua, nos viene a arrancar el cloro, que viene a ser el anión del cloruro de sodio. Entonces, de esa manera es como vienen a ocurrir esos tipos de enlaces. Aquí hablaríamos de los puentes de hidrógeno o de las interacciones dipolo-dipolo. Por el polo negativo de la molécula de agua. Cuando sustancias con enlace iónico, como el caso del cloruro de sodio, se disuelven en agua, se disocian, es decir, se separan en iones. Los iones, rodeados de moléculas de agua, se vuelven móviles y la sustancia conduce la electricidad. Se puede saber si una disolución conduce la electricidad si se utiliza un dispositivo eléctrico. Si el foco se ilumina, es que fluye la corriente eléctrica entre los dos electrodos que se encuentran sumergidos en la disolución. Por tanto, la conductividad de la solución de cloruro de sodio indica la presencia de iones en la disolución.
Bueno, entonces esa es la forma como ocurre una disolución o como podemos preparar una solución, y aquí es como podríamos ver la forma que, bueno, lo que ocurre más bien esto en cuanto a las partículas que vienen a formar el soluto y el solvente, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar nosotros, ya después de haber hablado de los procesos de disolución y lo que es la diferencia entre la dilución y la disolución, entonces vamos a hablar nosotros acerca de lo que es la concentración de las soluciones. Cuando hablamos de la concentración de las soluciones, aquí tenemos que tener en cuenta la cantidad de soluto, la cantidad del solvente y cuánta solución vamos a obtener, ¿no? Entonces aquí para esa concentración de las soluciones decimos que es la relación que hay entre la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solvente. Y esto automáticamente nos permite identificar cuánta solución hemos preparado o hemos obtenido. Muy bien. Aquí en este caso, para poder hablar nosotros de la concentración de las soluciones, vamos a hacer referencia a esta primera parte. Si nosotros observamos, por ejemplo, el suero que a veces utilizan en la parte médica, aquí vemos, por ejemplo, este que sería el cloruro de sodio, aquí vemos que aparece una cantidad y un porcentaje. Esto es la dextrosa, que a veces también en la parte médica la utilizan muchísimo, y aquí nos dice que se encuentra al 5%. Esta es la concentración, por eso es importante conocer la concentración de las soluciones. ¿Qué quiere decir ese 5%? Si nosotros vemos esta bolsa que tiene 50 mililitros, aquí automáticamente podemos encontrar que en esos 50 mililitros encontramos 2,5 gramos de dextrosa, que eso es lo que me indica que esto está al 5%. Vamos a revisar un minutico acá, en este caso del cloruro de sodio, aquí en esta solución del suero, el suero fisiológico, aquí nos dice que está al 0,9%. Aquí tenemos 500 mililitros en toda esa bolsa y solamente la concentración del cloruro de sodio corresponde al 0,9%. Entonces, eso es lo que nos va a permitir identificar esos valores, es lo que vamos a ver en estos momentos. Cuando nosotros hablamos de la concentración de las soluciones, entonces, como les decía, nos permite identificar la cantidad de soluto, la cantidad del solvente que utilizamos para preparar una determinada cantidad de solución. Esta lo podemos medir en unidades físicas o en unidades químicas. Cuando hablamos de unidades físicas, vamos a hablar del porcentaje masa-masa, que lo podemos representar como un porcentaje de M sobre M. Sin embargo, en algunos textos ustedes lo pueden encontrar como porcentaje de P sobre P. No olvidemos que masa y peso no es lo mismo, pero en muchos libros, bueno, de ya hace varios años atrás, aparece como porcentaje de P sobre P, pero es lo mismo, ¿no? Hacemos referencia a lo mismo. Hay otra unidad física que es el porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen lo vamos a representar como un porcentaje de V sobre V. Hay uno que me combina los dos y lo llamamos el porcentaje de masa en volumen. Y a este lo vamos a representar como un porcentaje de M, que viene a ser la masa, dividido entre el volumen. O lo podemos encontrar de pronto en algunos otros textos como porcentaje de P sobre V. Y finalmente encontramos las famosísimas ppm o partes por millón, que es otra unidad física muy utilizada. Cuando hablamos de las unidades químicas, bueno, ¿cuál diferencia hay entre unidades físicas y unidades químicas? Que aquí en las unidades físicas la masa la vamos a trabajar en gramos y el volumen lo vamos a trabajar en mililitros. Cuando hablemos de las unidades químicas, aquí no vamos a hablar en términos de masa en gramos, sino que vamos a hablar de moles. Por eso, dentro de las unidades químicas vamos a hablar de la molaridad con L y con R, que la representamos con la letra M mayúscula, la molalidad, las dos con L, que lo representamos con la letra M minúscula, la normalidad, que la vamos a representar con la letra N mayúscula, la fracción molar, que la vamos a representar con una X,
y la formalidad que la vamos a representar con una F mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar por las unidades físicas, hacemos explicación de cada una de ellas, hacemos un ejercicio y cuando terminemos, iniciamos con las unidades químicas. Bueno, vamos a empezar aquí con esta primera de las unidades físicas y es el porcentaje en masa o porcentaje de masa en masa. Muy bien. ¿Qué nos expresa o qué nos indica el porcentaje en masa? Nos expresa la cantidad en gramos del soluto presentes en 100 gramos de la solución. Muy bien. ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar? Aquí la fórmula va a ser porcentaje de M sobre M va a ser igual a los gramos del soluto dividido entre los gramos de la solución. Y como estamos hablando de porcentaje, tenemos que recordar que siempre que hablemos de porcentaje, tenemos que multiplicar por el 100% en ese caso. Pero no olviden que en la calculadora no le van a colocar, solamente multiplican por 100 y no le escriben el porcentaje. ¿Listo? Muy bien. Vamos a revisar el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio nos dice que se disuelven 20 gramos de cloruro de sodio en 90 gramos de agua. Vamos aquí. 20 gramos de cloruro de sodio en 20 gramos de agua. Y aquí nos viene a decir que tenemos que hallar el porcentaje en masa de esa solución. Bien, vamos a revisar aquí un momentico. Voy a correr esa fórmula por acá. Bien. Y vamos entonces, primero que todo, algo que siempre hemos realizado y es empezar a sacar los datos de nuestro ejercicio. Muy bien. Entonces decimos que, vamos a sacar los datos. Si nos dicen que tenemos 20 gramos de cloruro de sodio, ese cloruro de sodio, bueno, en este caso entonces, si decimos que tenemos 20 gramos de cloruro de sodio, este cloruro de sodio en ese caso viene a ser para nosotros nuestro soluto como tal. Entonces aquí es importante empezar a identificar cada una de esas partes de la solución. Entonces decimos que tenemos acá 20 gramos de cloruro de sodio. Nos dice que tenemos 90 gramos de agua. Los 90 gramos de agua en nuestra solución vienen a ser lo que viene a representarnos nuestro solvente. Entonces tenemos 90 gramos de agua. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar el porcentaje en masa de la solución. Quiere decir que en este caso nosotros vamos a hallar el porcentaje en masa. Muy bien. Listo. Esto es lo que vamos a hallar. Bien. Ahora tenemos que recordar lo siguiente. Primero que todo, si esta es la fórmula, 20 gramos del soluto dividido entre los gramos de la solución por 100, aquí podemos notar algo importante y es que el soluto como tal lo tenemos, claro, nos lo dieron, son los 20 gramos de cloruro de sodio, pero no tenemos la solución, aquí nos dieron fue el solvente, pero nosotros sabemos cómo hallar la solución. La solución la podemos hallar sumando el soluto más el solvente. En ese caso, nosotros teníamos de solución, la solución sería, ¿cuánto tenemos del soluto? 20 gramos más, eso es lo del soluto, más los del solvente que son 90 gramos. Bien. Cuando sumamos estos dos, aquí ya tenemos en realidad toda nuestra solución. En este caso decimos que tenemos 110 gramos de solución. Y ahora sí, ya teniendo este dato, nosotros ya fácilmente podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces decimos que el porcentaje de M sobre M, ¿a qué va a ser igual? A los gramos del soluto, es decir, los 20 gramos que nos dieron en el ejercicio, los 20 gramos de NaCl, muy bien, dividido en los gramos de la solución, es decir, 110 gramos de toda la solución. Muy bien. Y no olvidemos que si estamos hablando de porcentaje,
esto tenemos que multiplicarlo por el 100%. Pero en la calculadora ustedes no le van a escribir el porcentaje, sino simplemente escriben por 100 y listo. Muy bien. Por tanto, vamos a ver nuestro resultado. Entonces tomamos esos 20, los dividimos en esos 110 y lo multiplicamos por el 100. Y esto nos daría en total 18,18. Esto sería 18,18% de M sobre M. Y esa sería nuestra respuesta. Bien. Vamos a revisar la siguiente de las unidades físicas y es la que denominamos el porcentaje en volumen. Muy bien. ¿A qué hace referencia el volumen? Nos dice que en este caso se refiere al volumen del soluto presente en cada 100 mililitros de toda la solución. Muy bien. Para poder hallar este porcentaje en volumen, vamos a dividir, en este caso, los mililitros. Como ya estamos hablando de volumen, la unidad de medida van a ser los mililitros. Entonces decimos que el porcentaje de V sobre V va a ser igual a los mililitros del soluto dividido entre los mililitros de toda la solución. Igual, como hablamos de porcentaje, tenemos que multiplicar por el 100%. Muy bien. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice, muy bien, ¿cuántos mililitros de ácido sulfúrico hay en 300 mililitros de una solución que se encuentra al 20% en volumen? Además nos preguntan calcular la cantidad del solvente utilizada si ese solvente va a ser el agua. Muy bien, entonces vamos nosotros inicialmente a sacar nuestros datos. Ya sabemos cómo es. Muy bien. Vamos a empezar a sacar los datos. Si nos están hablando, la primera pregunta nos dice, ¿cuántos mililitros de ácido sulfúrico tenemos acá? Entonces, nos están pidiendo, si nos preguntan que cuántos mililitros de ácido sulfúrico, eso que nos están pidiendo es la cantidad de soluto. Entonces, lo que vamos a hallar inicialmente es nuestro soluto. ¿Cuánto soluto? Aquí lo vamos a dar en mililitros. Muy bien. Hay en 300 mililitros. Vea que aquí ya nos dijeron que esos 300 mililitros corresponden a la solución. De la solución tenemos 300 mililitros. Pero nos dan otra cosa importante. Nos dijeron la concentración. Nos dice que se encuentra al 20% en volumen. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos como una concentración. La concentración es igual al 20% de volumen en volumen. ¿Qué quiere decir 20% de volumen a volumen? Esto es como si ustedes tuvieran aquí 20%, como tenemos en el numerador volumen, es como si fueran mililitros sobre mililitros, ¿no? Si habláramos de unidades de medida como tal, eso sería más o menos así. Muy bien. Y además nos tiene otra pregunta. Nos piden hallar cuánto solvente tenemos o utilizamos para poder preparar esa solución. Entonces también nos están preguntando el solvente. Muy bien, vamos a partir de nuestra fórmula que nos decía que el porcentaje volumen a volumen va a ser igual a los mililitros del soluto dividido entre los mililitros de la solución, todo por el 100%. Muy bien. Aquí entonces, y vamos a empezar a analizar qué tenemos y qué nos falta. Muy bien. Vamos a revisar aquí un minutico. Muy bien. Ok, ¿tenemos los mililitros del soluto? No, esto es lo que vamos a hallar. Esto no lo conocemos. Muy bien. ¿Conocemos el porcentaje? Sí, la concentración sí está y conocemos la solución. Entonces vamos a despejar a esta, mililitros del soluto. Entonces, mi primera recomendación es, dejen a esto quieto donde está, este también se queda quieta donde está y el resto lo vamos a pasar para el otro lado. Dejemos esta quietecita acá para que no vayan
para que en el momento de hacer el despeje no tengan que hacer ahí un revuelto extraño. Entonces simplemente ustedes lo van a hacer de esa manera. Vamos a revisar cómo nos quedaría nuestra fórmula despejada. Entonces yo voy a iniciar aquí escribiendo que el porcentaje volumen a volumen va a ser igual, perdón, bueno, voy a dejar este aquí y el otro acá, va a ser igual a los mililitros del soluto, que es lo que tengo que dejar despejado. Muy bien. Esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y esto que está dividiendo sube a multiplicar. Quiere decir que tomamos este porcentaje y lo multiplicamos por estos mililitros de la solución. Muy bien. Y esto lo vamos a dividir entre el 100%, que era lo que estaba multiplicando. Entonces es una forma como sencilla de poder despejar estas fórmulas para que no, como les decía, no se vayan a confundir. Listo. Y ahora sí, vamos a reemplazar nuestra fórmula. Tenemos entonces aquí que el porcentaje volumen a volumen es de, en ese caso, el 20% volumen a volumen, o yo puedo escribir mililitro, perdón, mililitro sobre mililitro, muy bien, por los mililitros de la solución, que en este caso nos dijeron que teníamos 300 mililitros, muy bien, esto va a ser igual a los mililitros del soluto, muy bien, y todo esto lo dividimos entre el 100%. Bien, aquí en ese caso, entonces, vamos a revisar unidades iguales para poderlas cancelar. Aquí entonces tenemos porcentaje con porcentaje, chao, y mililitros con mililitros, chao, listo. Y ahora sí, multipliquemos y dividimos. Entonces multiplicamos 20 por 300 y lo dividimos entre 100 y esto nos daría 60 mililitros del soluto. Esto va a ser igual a 60 mililitros del soluto. Bien, ya tenemos aquí los mililitros del soluto. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Pero además de eso nos dijeron, bueno, tenemos que hallar el solvente. ¿Cómo vamos a hallar nosotros el solvente? Pues sencillo. Vamos a revisar aquí primero que todo. Habíamos dicho en el ejercicio anterior que cuando preparamos una solución la hallamos sumando el soluto más el solvente. ¿Listo? Por tanto, si queremos hallar el solvente, déjenlo quietecito ahí donde está. Solvente, ¿a qué sería igual? El solvente sería igual a... Esta se queda quietecita ahí donde estaba, a la solución. Y esto que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Solución menos soluto va a ser igual al solvente. Entonces, de esa manera podemos hallar el solvente. Simplemente restamos todo lo que tenemos en la solución y le quitamos la parte del soluto. Entonces, de solución nos dijeron que teníamos 300 mililitros, menos el soluto, que son 60 mililitros. Y esto nos daría en total 240 mililitros de solvente, que en este caso decimos que es el agua. Muy bien. Bien, entonces aquí ya hallamos lo otro que nos pedía el ejercicio. Listo. ¿Cuánto soluto teníamos y cuánto solvente teníamos? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la combinación de las dos, es decir, la tercera unidad física, que es el porcentaje de masa en volumen. El porcentaje de masa en volumen lo representamos como un porcentaje de M sobre V, sin embargo, como les decía con anterioridad, lo pueden encontrar de pronto como un porcentaje de P sobre V. Muy bien. ¿Qué nos representa el porcentaje de masa en volumen? Nos representa la masa del soluto en gramos por cada 100 mililitros de la solución. Para poderlo calcular, entonces podemos utilizar esta fórmula.
Esta fórmula que nos dice que el porcentaje de masa en volumen va a ser igual a los gramos del soluto dividido entre los mililitros de la disolución o de la solución por el 100%, porque nuevamente estamos hablando en términos de porcentaje. Muy bien. Ahora sí, el ejercicio nos dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje de masa en volumen de una solución que contiene 0,04 libras de KOH en 250 centímetros cúbicos de solución? Aquí además nos hace una pregunta, nos dice, calcular la cantidad de solvente, en ese caso que es el agua, si la densidad del KOH es de 2,12 gramos sobre mililitro. Bien, aquí vamos entonces a, primero, lo que siempre hacemos, vamos primero a sacar nuestros datos del ejercicio. Entonces, primero que todo nos piden hallar el porcentaje de masa en volumen. Muy bien. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que contiene 0,04 libras de KOH. Entonces, ese KOH es lo que viene a ser nuestro soluto en esta solución. Soluto, entonces, decimos que tenemos 0,04 libras. Muy bien, libras de KOH. Listo. Y nos dicen que tenemos de solución 250 centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora nos dicen, además de eso que teníamos que hallar arriba, el porcentaje de masa en volumen, tenemos que también hallar el solvente. Muy bien, vamos a hallar la cantidad del solvente, sabiendo que, vean que aquí nos dieron otro dato, nos dijeron que la densidad del KOH, es importante que escriban de quién es la densidad que les dan. Nos dicen que la densidad del KOH es de 2,12 gramos por mililitro. Muy bien. Vamos a revisar entonces. Primero que todo, en este caso, estas libras las tenemos que pasar a gramos. Si es del soluto, tenemos que pasarlo a gramos para poder realizar nuestro ejercicio. Entonces, aquí vamos a empezar abriendo nuestro factor de conversión y vamos a recordar que una libra tiene 453,6 gramos. Entonces vamos a escribir aquí una libra para poderla cancelar con la que está en el numerador. Una libra tiene 453,6 gramos. Listo, ya tenemos aquí el valor de las libras. Muy bien, cancelamos unidades iguales, libras y libras, chao. Libra y libra, chao. Muy bien, y esto nos viene a dar 0.04 por... ¿Cuánto? Perdóname. 18,14 gramos. Perfecto, 18,14 gramos. Perfecto. Entonces ya tenemos el soluto. Ahora vamos a revisar esto. Aquí tenemos que recordar que cuando hablamos nosotros de centímetro cúbico, esto es lo mismo que decir 250 mililitros. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tenemos. Muy bien. Y ahora sí, ya podemos empezar a resolver nuestro ejercicio. Nos pidieron el porcentaje de masa en volumen. Muy bien. Entonces, el porcentaje de M sobre V, ¿a qué va a ser igual? Aquí en ese caso decimos que es igual a los gramos del soluto. En ese caso del soluto tenemos 18,14 gramos dividido entre los mililitros de la solución, que en ese caso serían 250 mililitros. Y no olvidemos que como estamos hablando de porcentaje, tenemos que multiplicar por el 100%. Muy bien. Y esto nos daría igual, regálenme aquí un segundo. Bien, ahora sí. Aquí 250, perdón, aquí olvidé escribirle mililitros. Esto serían mililitros, ahora sí. 18,14 dividido entre 250 por el 100. Muy bien, y esto nos daría 7,26
sería esto? Igual a 7,26% de M sobre V. ¿Listo? ¿Por qué M sobre V? Porque en el numerador veamos que están los gramos y los gramos es masa y en el denominador tenemos mililitros y eso es el volumen. Entonces, esto sería igual a 7,26% de masa en volumen. Bueno, ya tenemos nosotros la concentración, ¿listo? Esa concentración, ese porcentaje de M sobre V. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Ahora nos falta hallar la cantidad de solvente. Bien, vamos a recordar la fórmula de solvente. Solvente decíamos que era igual a la solución menos el soluto. Bien, eso ya lo teníamos claro. Pero si vamos a reemplazar aquí el solvente, para poder hallar el solvente de solución, ¿cuánto teníamos? 250 mililitros. Y de soluto, ¿cuánto teníamos? De soluto teníamos 18,14 gramos. Quiero que revisemos esto primero un momento, porque esto jamás lo pueden hacer. Ahorita dirán, pero ¿cómo así? Nos dijo ahorita que sí y ahora que no. Vamos a revisar por qué. Esto nunca lo pueden hacer y les voy a explicar cuál es la razón. Revisen aquí, miren, aquí tenemos mililitros y aquí tenemos gramos. Yo jamás puedo sumar o restar unidades diferentes. Esto no lo podemos hacer nunca. Esto no se puede hacer. ¿Cuándo? Nunca, jamás de los jamases pueden realizar eso. Tienen que tener unidades iguales. ¿Listo? Nunca pueden hacer esto. Esto no lo podemos hacer nunca. ¿Por qué? Porque las unidades tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí, por ejemplo, mililitros, aquí debería tener mililitros. Si yo tengo aquí gramos, aquí debería tener las mismas unidades. Por eso es que siempre nosotros insistimos en que escriban las unidades de medida. Porque esto es lo que nos va a determinar de una vez que la operación matemática como tal esté bien realizada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues sencillo. Aquí hubo un dato que nos dieron que es importantísimo y es este que está acá. Este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque con este dato del KOH yo puedo convertir estos gramos a mililitros y ahí ya lo puedo restar. Esto sí se puede hacer, restar solución menos soluto, sí, pero siempre y cuando esta unidad sea igual a esta unidad. Como nos dieron la densidad, pues con la densidad yo puedo convertir estos gramos a mililitros y no hay ningún problema. Vamos a revisar cómo es. Entonces, la densidad, ojo, densidad del soluto, ¿a qué va a ser igual? A la masa del soluto dividido entre el volumen del soluto, ¿cierto? Tiene que ser. Densidad es igual a masa sobre volumen, pero tengo que tener en cuenta que sean de la misma sustancia. Si es del soluto, es del soluto. Tiene que ser densidad del soluto, masa del soluto y volumen del soluto. Si es solución, entonces tendremos que tener la densidad de la solución, la masa de la solución y el volumen de la solución. Bien, ahora sí, vamos entonces a despejar. ¿Qué tengo del soluto como tal? ¿Tengo la densidad? Sí, claro, me la dieron, 2,12. ¿Tengo la masa? Sí, pero lo que no conocemos en este caso, lo que nos falta conocer es el volumen del soluto. Entonces lo vamos a despejar. ¿Cómo lo despejamos? Sencillo. Este sube y este baja. Listo. Esa es la forma de poderlo hallar. Entonces vamos a despejar esa fórmula. Aquí en este caso decimos que el volumen del soluto, va a ser igual a la masa del soluto dividido entre la densidad del soluto. Listo, ya ahora sí ya tenemos aquí nuestro dato. Ahora sí, vamos entonces a hallar
Ok, ¿cuánto tenemos de masa del soluto? De masa del soluto nos dijeron que teníamos 18,14 gramos. Y de densidad del soluto nos dijeron que teníamos 2,12 gramos sobre mililitros. Listo. Ahora sí vamos a ver unidades iguales. Vamos a cancelar unidades iguales. Y aquí tenemos entonces gramos y gramos. Se cancelan. Listo. Y ya nos quedan los mililitros que viene a ser el volumen del soluto. 18,14 dividido entre 2,12. Esto nos daría 8,56 mililitros. Entonces aquí decimos que el volumen del soluto es igual a 8,56 mililitros. Listo, ya tenemos el soluto. Ahora sí podemos hallar el solvente. Entonces decimos que el solvente va a ser igual a la solución menos el soluto. En ese caso, bien, tenemos el solvente. ¿Cuánto teníamos de solución? Decíamos que teníamos 250 mililitros menos el soluto que nos dio, que es 8,56 mililitros. Vean que aquí ya tenemos las unidades iguales, mililitros y mililitros. En ese caso, entonces, ahora sí podemos restarlos. Bueno, como ya podemos restarlos, esto nos da 241,44 mililitros del solvente, que en este caso decimos que es el agua. Entonces, ya de esa manera podemos identificar la cantidad del solvente que nos estaban pidiendo. Muy bien. Y aquí ya habíamos hallado el porcentaje de masa en volumen. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente nuestras dos respuestas. Muy bien, vámonos ahora con esta otra unidad física, que es lo que nosotros conocemos como partes por millón. Las partes por millón es una unidad de medida muy utilizada en la parte ambiental, en la parte de ingeniería. ¿Por qué razón? Porque las partes, es más, en la cotidianidad, cuando hablamos nosotros de la contaminación del entorno, llámese por acumulación de gases en la atmósfera o el agua de los ríos. Entonces, esta unidad de medida se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque nos permite medir concentraciones muy pequeñas. Por ejemplo, las partículas contaminantes que eliminan los automotores o las industrias, o la cantidad de cloro de flúor presente en el agua potable. Es más, podemos hablar de la cantidad de mercurio presente en el agua de un río. Y aquí entonces lo que nos mide es la cantidad de partículas presentes o del soluto como tal, presentes en 1.000.000 de partes de toda la solución. Muy bien. Aquí existen dos posibilidades. Si la solución está en estado líquido o en estado gaseoso, pensemos en el agua de un río, en el agua del mar, en estado líquido, toda una solución, o en estado gaseoso, pensemos entonces contaminantes en la atmósfera. Entonces utilizamos esta fórmula. ppm o partes por millón va a ser igual a los miligramos del soluto presentes en 1 litro de la solución o en los litros de la solución. Vean que en esta ya no utilizamos porcentaje porque ya no estamos hablando de porcentaje. Muy bien. Pero vamos a imaginar otra situación. Vamos a imaginar que la solución es sólida. Por ejemplo, pensemos analizar el suelo en Chernobyl. Vamos a tomar una muestra de suelo para poder saber la cantidad de sustancias radiactivas que pueden estar presentes en el suelo. Ahí en ese caso, entonces la solución sería el suelo como tal, y esa solución que es el suelo la encontramos en estado sólido. Por tanto, en ese caso, podemos decir que los ppm van a ser igual a los miligramos del soluto
dividido entre los kilogramos de la solución. Aquí vamos a observar algo que ha ocurrido en todas las fórmulas anteriores de unidades físicas, que en el numerador siempre tenemos absoluto y en el denominador siempre va la solución. Lo mismo ocurrió en las fórmulas anteriores. Numerador era el absoluto y el denominador es la solución. Entonces, vea que aquí en las sólidas ya no hablamos de litros, sino de kilogramos de la solución. Mientras que en las líquidas o gaseosas, la solución la vamos a dar en términos de litros. Muy bien. Bueno, aquí entonces vamos a analizar un ejercicio. Esto, por ejemplo, a nivel de nuestro país se utiliza para saber la cantidad de mercurio. Cuando hablamos de los problemas de la minería en el país, podemos utilizar los ppm para hallar la cantidad de partículas de mercurio presentes en el agua de los ríos cuando están extrayendo el oro, que hay ese problema de contaminación tan grande, ¿no? O en la parte ambiental. Muy bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Muy bien, decimos entonces, ¿cuál será la concentración en partes por millón de una muestra de 350 mililitros de una solución de fluoruro de sodio en agua? El fluoruro de sodio es una sal que si se encuentra en grandes cantidades dentro del agua ya es perjudicial, es dañina, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver acá de fluoruro de sodio en agua que contiene 1,54 por 10 a la menos 6 libras o 0,00070 gramos de esta sal. Vamos a revisar entonces. En ese caso, vamos a ver acá, vamos a sacar nosotros nuestros datos como tal. Entonces decimos que si nos piden hallar la concentración en ppm, eso es lo que vamos a hallar. Los ppm o las partes por millón va a ser igual a interrogante porque es lo que vamos a hallar. De una muestra de 350 mililitros de solución, vea que aquí ya nos está diciendo el ejercicio que de solución nosotros tenemos 350 mililitros. Muy bien, la solución fue preparada con fluoruro de sodio en agua y contiene de soluto, en este caso, de soluto tenemos, vamos a tomar de una vez esos gramos, 0,00070 gramos. Bien. Ok, vamos a empezar a analizar. Primero que todo tenemos que analizar lo que nos dieron para poder saber cuál de estas dos fórmulas vamos a aplicar. ¿Listo? Si nos dice que la solución, en ese caso está en mililitros, quiere decir que la solución, aquí vamos a utilizar que la solución es líquida. Puede ser líquida o puede ser gaseosa, pero como hablamos de fluoruro de sodio en agua, ya automáticamente eso nos indica que está en estado líquido. Por tanto, estos 350 mililitros debemos pasarlos a litros como tal. Entonces vamos a hacer esa conversión. Y estos gramos que tenemos acá, debemos pasarlos a miligramos del soluto. Entonces voy a iniciar aquí por lo de los gramos. Vamos a iniciar aquí por este ladito. Vamos a hacer la conversión de los gramos. Entonces, sabemos que en un gramo encontramos 1000 miligramos. El mismo nombre nos está diciendo. En un gramo hay 1000 miligramos. Y cancelamos unidades iguales. En este caso, gramos y gramos, chao. ¿Listo? Y esto va a ser igual . Entonces, toma, por favor, siempre tengan presente cuántos ceritos tienen para que no se vayan a equivocar, por favor. ¿Listo? Aquí tendríamos 0,7 miligramos. ¿De quién? Esto es del fluoruro de sodio, NaF, o de la sal. Muy bien. Y ahora vamos a tomar estos 350 mililitros y los vamos a pasar a litros. Vamos a hacerlo acá.
Entonces vamos a tomar los 350 mililitros. 350 mililitros y sabemos que un litro, en un litro encontramos 1000 mililitros. Muy bien. Listo, vamos a cancelar aquí unidades iguales. Mililitros y mililitros. Y esto nos daría 0,35 litros. Muy bien, entonces ya tenemos el volumen de la solución y ya tenemos la cantidad de soluto. Ahora sí, apliquemos nuestra fórmula. Entonces decimos que las partes por millón va a ser igual a los miligramos del soluto. En ese caso tenemos 0,7 miligramos dividido entre todos esos litros, entre 0,35 litros de la solución. Bueno, y vamos a realizar nuestro proceso de división. Entonces, 0,7 dividido entre 0,35 y esto nos daría como resultado 2. Aquí como las unidades nos quedaron miligramos sobre litro, esto es lo mismo que decir 2 ppm, que es lo mismo que decir, la respuesta correcta es 2 ppm, ¿no? Que es lo que nos indica acá, miligramos sobre litro. Vean lo que son las unidades de la fórmula, miligramos sobre litro, que es lo que nos representan las ppm. Entonces, esa sería la respuesta en este tipo de ejercicio. Bueno, entonces de esta manera nosotros aplicamos las unidades físicas en el desarrollo de este tipo de ejercicios. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí en este ejercicio, que también es de ppm, de partes por millón, entonces decimos que se analizó una muestra de suelo. Ah, bueno, ya nos están hablando de que la muestra es el suelo como tal. Y se determinó que contenía una concentración de 0,897 partes por millón de uranio. Si la muestra fue de 3,8 gramos, nos pide hallar la cantidad de uranio presente en esta. Entonces, igual, vamos a sacar nosotros los datos. Entonces, nos dice que tienen, aquí ya nos dieron los ppm, nos dijeron que la concentración de ppm va a ser igual a 0,897. Bien, esa es la concentración, ppm, perdón, aquí al comienzo es la concentración. La concentración de esta solución es de 0,897 ppm de uranio. Muy bien. Si nos dice que la muestra, ojo, esa muestra es todo ese pedacito de suelo. Es como cuando uno va a hacer un análisis de suelo para cultivar algún tipo de alimento. Entonces uno toma la muestra del suelo y esa muestra del suelo es lo que me va a representar toda mi solución. Entonces, aquí tomamos de muestra 3,8 gramos de toda la solución. ¿Y qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar el uranio. El uranio en este caso va a ser nuestro soluto. Muy bien. ¿Cuánto uranio en ese caso vamos a encontrar en esa parte del suelo? Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál de las dos fórmulas tenemos que aplicar? Aquí aplicamos entonces esta segunda fórmula porque es una solución en estado sólido. Entonces, decimos acá que los ppm, vamos a escribir primero la fórmula. Bien. Los ppm va a ser igual a los miligramos del soluto dividido entre los kilogramos de la solución. Kilogramos de la solución. Bien, listo. Ahora vamos a revisar un minutico esta fórmula. Resulta que
ya nos dieron los ppm, ya nos dieron las partes por millón. Esto ya lo tenemos. Muy bien. La solución la tenemos en gramos, no la tenemos en kilogramos. Entonces vamos a hacerlo. Y lo que nos están pidiendo es esto. Los miligramos del soluto. Entonces, para que ustedes no se vayan aquí a enredar despejando la fórmula, dejen quieto a esto acá y esto que está dividiendo sube a multiplicar. Entonces vamos a decir, primero voy a despejar la fórmula y ahorita vamos a hacer la conversión de las unidades. Partes por millón por los kilogramos de la solución van a ser igual a los miligramos del soluto. Listo. Ya tenemos nuestra fórmula despejada. Ahora sí, vamos a hacer la conversión. Aquí en este caso, esto que es la solución, lo vamos a pasar a kilogramos, porque lo necesitamos en kilogramos. Bien. Aquí tenemos que recordar entonces que en un kilogramo tenemos 1000 gramos. En un kilogramo hay 1000 gramos. Listo. Cancelamos unidades iguales, cancelamos gramos y gramos. Muy bien. Y aquí entonces 3,8 dividido entre 1000, eso nos daría a 3,8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Esto sería igual a 3,8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Vamos aquí. Por 10 a la menos 3 kilogramos. Listo. Ay, perdón, aquí. Por 10 a la menos 3 kilogramos. Listo, ahora sí. Ya tenemos aquí la cantidad de solución. Bien, entonces multiplicamos los ppm por esa cantidad de solución que tenemos presente. Entonces, aquí lo vamos a desarrollar. Bueno, entonces tomamos las partes por millón, que son 0,897. Muy bien. ppm. ¿Qué quiere decir ppm en este caso? Esto es lo mismo que decir 0,897. Veamos la fórmula. Miligramos sobre kilogramo. Muy bien. Miligramo sobre kilogramo. Entonces, ahora sí voy a aplicar la fórmula. 0,897. Voy a tomarle las unidades miligramos por kilogramo. Por, a su vez, lo vamos a multiplicar por los kilogramos de la solución que nos dieron 3,8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ok, por 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto va a ser igual a los miligramos del soluto. Entonces aquí esto nos daría... bueno, vamos a primero que todo a cancelar unidades iguales. Aquí en ese caso, entonces vemos que kilogramos y kilogramos se van. Kilogramos se cancelan acá. Cancelamos kilogramos con kilogramos y esto nos daría como resultado 3,41 por 10 a la menos 3. Las unidades que nos quedan serían los miligramos. 3,41 por 10 a la menos 3 miligramos. En ese caso decimos que estos son del soluto o del NaF. Perdón, uranio, eran del uranio. Es decir, es muy poca la cantidad porque esto equivaldría a 0,0341. Muy bien. La cantidad es muy pequeña de uranio presente en esa muestra del suelo.